¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un par de minutitos, ¿ya? Para que se conecten algunos más y de esa forma poder empezar también con la parte general, ¿ya? Con la presentación y explicarles un poco la secuencia del curso y demás factores, ¿sí? Rebeca, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eduardo, buenas tardes. Franz, buenas tardes. Camila, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a hacer un minutito más, ¿ya? Y empezamos. Este viernes, la Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes con todos los presentes. Creo que ya estamos, bueno, la gran mayoría al menos de los que deberíamos estar. Vamos a dar inicio entonces con la sesión del día de hoy. Mi nombre es Roy Córdoba, como usted lo puede ver perfectamente en la diapositiva. ¿Ya? Buenas tardes, Adela. Camila, buenas tardes, creo que ya la había saludado también. Conmigo van a desarrollar el curso de razonamiento lógico, ¿no? Un curso súper importante, tomando en cuenta la cantidad de preguntas que este tiene, ¿no? Yo creo que usted en la etapa de preparación y de postulación que está, tiene que entender de que los cursos tienen que de alguna forma valorarse de acuerdo a la cantidad de preguntas que tienen, ¿no? Lamentablemente un curso que tiene 5 preguntas no tiene tanto valor como uno que tiene 10 preguntas, ¿no? No quiero decir que no tenga utilidad, esa es otra cosa totalmente distinta, ¿no? La utilidad del curso es totalmente diferente, ¿no? Si tú vas a, por ejemplo, no sé, quieres ingresar a economía, ¿no? Porque quieres ser economista, por supuesto que la economía va a ser un curso definitivamente de utilidad para ti, ¿no? Pero obviamente pues tienes que tener en cuenta también la cantidad de preguntas que tiene. Entonces es un balance que hay que de todas maneras tener que hacer, ¿no? Entonces este curso, por donde tú lo veas, es un curso que tiene 10 preguntas y sí, pues, ¿no? Si tú haces una carrera relativamente fuerte, necesitas de todas maneras tener algún instrumento para que seguramente pues alcances mayor puntaje, ¿no? Es decir, si tú haces una carrera regular, irte sin saber lógica, es una desventaja en realidad. ¿Por qué? Porque además de que tiene 10 preguntas, es un curso fácil. O sea, no estoy hablando de un curso bravo, ¿no? Por ejemplo, te hablo, por ejemplo, física, pucha, ya, pero no, sí, 13 preguntas, pero pucha, man, ¿no? Si te haces 8, ¿no? Y si haces 8, bien. Ahora, si esas 8, con suerte, 7 están bien o 6, ¿no? Ya eres un capo, ¿no?
pero en lógica no, ¿no? En lógica hay gente que se hace las 10, sobrado, porque por eso es un curso fácil. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros vamos a ir rescatando en el curso, ¿no? Bueno, vamos entonces empezando a explicar de que el curso que van a desarrollar conmigo es un curso que comprende 16 capítulos, son 16 sesiones. Yo creo que tú aquí estás viendo claramente que, bueno, en la diapositiva que dice sesión número 1, ¿no? Claro, el curso tiene 16 sesiones. Nosotros debemos, supuestamente, o en teoría, trabajar una sesión por clase. Tenemos clase de 5, perdón, de 5 a 6:40, así que hay que tratar de aprovechar el tiempo para poder trabajar una teoría que sirve en realidad y una parte práctica de ejercicios que puedas ayudarles a comprender un poco también la parte de la teoría que explicamos, ¿no? Muy bien. Este curso, además de las 16 sesiones que tiene, es un curso que tiene 3 temas que son estrictamente teóricos. Es decir, si usted este curso tal vez lo desarrolló en un ciclo de verano, normalmente estos cursos arrancan en el tema de proposiciones, por eso que hay chicos que a veces piensan que el curso empieza allí, en proposiciones, ¿no? Y los temas subsiguientes a ellos, pues que son formalización y que verdad formal, equivalencias y demás. Claro, lo que pasa es que el curso tiene, como dije, 3 semanas teóricas que hacen o que complementan el curso en realidad completo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar ahora, tomando en cuenta que nosotros tenemos como 20 semanas para hacer el curso. Entonces, sí, vamos a trabajarlo en su totalidad, ¿ya? Por si acaso. Y estas 3 semanas teóricas que el curso tiene inicialmente, una es la que estoy mostrando hoy aquí, lógica objeto estudio. La segunda es la de la próxima semana, que será pensamiento y lenguaje, y la que sigue ya será la subsiguiente a ella, que es el concepto, ¿no? Son 3 semanas teóricas, como dije, que definitivamente pues sirven para poder comprender el resto de temas que vamos a trabajar, ¿no? Ya luego de esas 3 vienen ya los temas que seguramente uno más conoce, como lo que son pues, proposición, formalización y demás capítulos que tal vez uno al curso siempre como que lo reconoce más, ¿no? Como que le parece más familiar, ¿ya? Bueno, otro punto importante. Las semanas, los temas, los 5 primeros temas del curso, ojo bien a esto, a los 5 primeros temas del curso contando o sea, las 5 primeras sesiones, que van a ser objeto de estudio hoy día, pensamiento y lenguaje la próxima semana, el concepto la que sigue, proposiciones lógicas la cuarta y la quinta formalización, son temas que lo vamos a desarrollar aquí, donde tú lo estás viendo, ¿no? En el Zoom. Pasado ese capítulo, el curso se convierte en un curso muy operativo, se convierte en un curso de resolución de operaciones lógicas. Y definitivamente, pues trabajarlo aquí ya va a ser un poco incómodo, no se va a poder trabajar. Así que vamos a tener que utilizar a partir de ese momento la pizarra, bueno, la parte teórica aquí como siempre, donde te enseñaré tal vez las reglas, las leyes y demás partes básicas para poder trabajar la práctica en una pizarra, ya que lo haremos seguramente en el momento que corresponde, ¿ya? Entonces ya les doy un poco el alcance para que más o menos vayamos organizándonos de acuerdo a lo que vamos a desarrollar. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, vamos empezando sin más ni más con la primera sesión del curso y luego pasaremos a la parte práctica. Todos los capítulos y todas las sesiones tienen una parte teórica. Y esto lo explico porque tienen que tener en cuenta de que hay muchos chicos que no saben absolutamente nada del curso, ¿no? Hay otros chicos que saben más o menos. Hay otros chicos que saben regular, ¿no? Y hay otros chicos que creen que saben el curso. Entonces tú en un salón de clase lidias con todos esos 4 grupos. Y el problema es que para que todos puedan entender lo mismo, tienes que explicar una teoría uniforme, lamentablemente, ¿no? Entonces, en los grupos preuniversitarios siempre ocurre eso, ¿no? Los grupos son muy heterogéneos, porque inclusive, a pesar que algunos dicen, pero me pueden clasificar en intermedio, básico, avanzado, mentira, ¿no? Te clasifican así, pero es por el puntaje que tienes, más no por el curso que estás tú. Entonces puede ser que tú tengas un puntaje regular y estés en intermedio, pero en lógica no sabes nada y no te haces ni una, ¿no? Sabes menos que lo que sabe un pata básico. ¿Por qué? Porque los grupos son así, son muy heterogéneos. Por eso que yo particularmente siempre en todas mis clases hago una teoría general que permita que los que no saben nada aprendan, los que ya saben recuerden y los que de repente por ahí creían que sabían, en todo caso, pues vean que efectivamente hay cosas que ellos todavía no le decían, ¿no? Y una vez que todos saben lo mismo, en la práctica ya cada uno va despegando y desarrollando de acuerdo a cómo mejor sabe, ¿no? Perfecto, esa es la lógica y la dinámica que vamos a seguir en todas las sesiones, así que ya estoy dándoles un alcance para que más o menos sepan cómo vamos a trabajar. Muy bien. La sesión de hoy día, como tú ves aquí, llamada lógico objeto de estudio, bueno, tiene un poco, o explica un poco la idea de la utilidad de este curso. Cuando tú hablas de lógica objeto de estudio, estás hablando de cuál es el objetivo de estudio de este curso. ¿Para qué estudias este curso? ¿Cuál es la finalidad de estudiar este curso?
¿Qué ganas en este curso? Y eso es lo que vamos a aprender en la sesión de hoy día, ¿ya? Entre otras cositas, por ejemplo, como áreas de la lógica, como de repente clasificación de la lógica y demás. Esta sesión de hoy día se desarrolla con 4 preguntas. La primera de esta es, ¿qué cosa es la lógica? Yo quiero ir a apuntar directamente porque, como dije, tenemos un tiempo no muy extenso en realidad, así que hay que tratar de aprovecharlo para que se pueda entender bien la teoría y luego en la parte práctica cada uno pueda desarrollar de una mejor manera, ¿ya? Cualquier duda, consulta, apreciación u observación que usted tenga, puede utilizar el chat, ¿no? O en todo caso puede activar su micro y preguntar, ¿no? Profe, yo creo que tal, a mí me dijeron esto, ¿usted qué opina? Yo supuse esto, ¿no? Y bueno, no se olvide que después de activar su micro, desactivarlo, ¿no? Porque en realidad, pues, no quisiéramos escuchar todo lo que en el fondo, pues, por ahí hay. Entonces, pero quieres preguntar con tu micro, activas, preguntas, desactivas y listo, ¿no? No quieres activar tu micro porque te da palta, no sé, pero no escribes en el chat. Yo siempre estoy aquí viendo si es que alguien escribe para poder responder, ya no se preocupe. De esa forma, pues, puede ayudarte en alguna duda que tú tengas, sea en la parte teórica o sea en la parte práctica, en el momento que tú lo quieras, ¿ya? Bien. Entonces, empecemos con la primera definición de la lógica. ¿Qué es este curso, no? Que cuando uno lo escucha, sí, pues uno dice, sí, pues lógica, ¿no? Seguramente es pues, un curso que tiene que ver con razonamiento. Yo he leído en el libro que habla de razonamiento válido. ¿Qué es esa vaina? Hoy ya lo vas a aprender. Pero vamos de cero. La lógica podemos definirla como una ciencia. Ciencia, sí, ciencia. Todos los cursos o materias que tú estudias son ciencias. La historia es una ciencia, la física es una ciencia, la matemática es una ciencia, la geografía es una ciencia, ¿no? La biología es una ciencia. Todas son ciencias, ¿no? Pero por supuesto que cada una de estas ciencias, o cursos, si quieres llamarle, porque tú le llamas cursos, ¿no? Creo que es el nombre más fácil, ¿no? Cursos, materias, ¿no? Tienen un objeto de estudio, ¿no es así? O sea, tienen un interés de estudiar algo que obviamente la hace distinta a cada una, ¿no? Por ejemplo, el interés de estudio de la matemática, piensa, no es el mismo del interés de estudio que tiene la geografía. De lo que se preocupa estudiar la biología, o el interés de estudio de la biología, piensa, no es igual al interés de estudio que debe tener la geografía, no es lo mismo, pues, porque cada ciencia tiene en particular su interés de estudio, ¿no? Y eso es lo que justamente hace que a nuestro curso de lógica lo definamos como una ciencia, sí, al igual que las demás, pero que se preocupa por estudiar el pensamiento. Eso graba, por favor. Somos una ciencia que estudia el pensamiento, ¿ya? Primera característica. Primer check, punto número 1. Punto número 2. ¿Qué cosa tratamos de lograr cuando estudiamos el pensamiento? Bueno, tratamos de mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar. ¿Y esta vaina qué significa, profe? Mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar. Claro, es que todos los seres humanos razonan. En realidad, todos los seres humanos razonan. Los seres humanos nacemos con ciertas habilidades que definitivamente son innatas, ¿no? Que son propias de nuestra naturaleza de seres humanos. Por ejemplo, la habilidad de razonar. Todos los seres humanos razonan. De hecho, que esta habilidad de razonar es lo que permitió o nos permitió a los seres humanos a través de millones y millones de años de evolución llegar a ser ahorita la especie que domina el planeta, ¿no? Entonces, esa es una de las razones del por qué el ser humano ahorita, ¿no? En junio del 2021, somos considerados la especie dominante del planeta, ¿no? Porque hemos podido lograr algo que ningún otro ser vivo ha podido hacer, que es la habilidad de razonar. Punto número 1, ¿no? Ahora, el ser humano también, por ejemplo, nace con la capacidad de comunicarse. Todos los seres humanos nacen con la capacidad de comunicarse, de poder hablar, para que me entiendas, ¿no? Entonces, por eso se dice que lo que este curso busca es mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar, porque en realidad nosotros ya razonamos. Por eso te explico esto, porque hay gente que a veces entiende mal la definición y cree que solamente uno consigue razonar cuando aprende este curso. Que o sea que tu pata que salió del cole y no aprendió lógica y se fue directo a la Vallejo, ¿el pata no razona? O sea que tu pata que se fue al UPN, todavía no razona el pata, ¿no? Tienes que aprender este curso para razonar, mentira. Todos razonan. Es como hacer una analogía, por ejemplo, con el curso de lenguaje. Todos los seres humanos se comunican, ¿no? Todos los seres humanos se comunican, ¿no? Es normal, ¿no? O sea, el ser humano nace con la capacidad de comunicarse. Pero aquí sí, pues debemos dar una pequeña, en todo caso, aclaración a esto, ¿no? Lo que el curso de lenguaje hace no es enseñarte a hablar, porque tú ya hablas. Lo que el curso de lenguaje hace es enseñarte a hablar, pero hablar correctamente. ¿Sí o no? Hasta un analfabeto se puede comunicar, ¿no? Hasta un analfabeto habla, pero no va a hablar tan correctamente como lo hace tu profesor de lenguaje, por ejemplo, ¿no?
Porque tu profesor de lenguaje conoce los requisitos, lineamientos y características que se tienen que tener en cuenta para poder hablar correctamente, hablar bien. En lógica, déjame decirte que es lo mismo, ¿no? Todos los seres humanos razonan, pero definitivamente la habilidad de razonar que tiene una persona que conoce el curso de lógica es mucho mejor porque este señor conoce los requisitos, lineamientos, reglas, estructuras que uno tiene que seguir para razonar correctamente. Es una analogía sencillita, pero para que me entiendas, ¿ya? Del por qué dice que este curso lo que pretende no es enseñarte a razonar como si tú fueras virgen, no, es mejorar la habilidad que tú ya tienes de razonar. ¿Ya? Entonces, primera característica, para los que recién se están conectando, veo todavía, ¿no? La lógica es una ciencia que estudia el pensamiento. ¿Y qué busca con eso? Mejorar la habilidad que todos ya tenemos de razonar. Es decir, razonar mejor. ¿Ya? ¿Y cómo se logra esta habilidad de razonar mejor? Aprendiendo a diferenciar los razonamientos que son correctos de los que no lo son. Eso significa, profesor, que una persona que tiene la habilidad de razonar mejor o de razonar correctamente es aquella persona que de un conjunto de razonamientos él puede detectar cuáles están bien y cuáles están mal, sí. Al igual como que tu pata que dice que sabe matemática, si tú le pones 20 ejercicios desarrollados con respuesta incluida, por supuesto, y él mirándolos y analizándolos a todos te dice, oye, de estos 20 que me has dado, estos 3 están mal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé matemática, pe. Y sé que estos 3 están mal. Y efectivamente, en lógica pasa igual. Si tú le pones un pata que sabe lógica, ¿no? Es decir, que razona correctamente, le pones 20 razonamientos desarrollados con conclusión, o sea, respuesta incluida, él te puede detectar y decir, mira, de estos 20 razonamientos, acá hay 5 que están mal, que son estos. Estos otros 15 están bien. ¿Y por qué tiene esa habilidad de pata? Porque conoce, pues, el curso de lógica, porque razona correctamente, ¿no? Entonces, eso es un poco la secuencia que estamos explicando, ¿no? Repito una vez más, somos una ciencia, vamos a ir marcando acá algunos puntos. Somos una ciencia que estudiamos el pensamiento, buscando que podamos mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar, es decir, razonar correctamente. ¿Y en qué consiste razonar correctamente? En aprender a diferenciar un razonamiento que está bien, o sea, que es correcto, de uno que está mal, o sea, que es incorrecto. ¿Ya? ¿Y cómo se logra eso? Tú dirás, ¿no? ¿Y cómo logra este pata que sabe lógica decir, tú estás bien, tú estás mal, tú estás bien, tú estás mal? ¿Cómo hace esa diferenciación? ¿Qué instrumento utiliza? Las leyes y las de la lógica. Porque como recordarás, o los que saben el curso un poquito, este curso te enseña algunas leyes y algunas reglas que son finalmente fórmulas que nosotros utilizamos, ¿no? Para poder finalmente decir si un razonamiento está bien o está mal. Es como en la matemática. Tu pata que sabe matemática, si tú le pones 10 ejercicios de triángulos rectángulos, él para poder ver si están bien o están mal esos ejercicios de triángulos rectángulos, seguramente podría utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Que él lo conoce bien y sabe cómo utilizarlo y seguramente con ese teorema poder validar si las hipotenusas encontradas en esos ejercicios se hicieron de manera correcta. Entonces igual pasa en la lógica, ¿no? El lógico lo que hace para poder saber si un razonamiento está bien o está mal es analizarlo de acuerdo a las fórmulas o reglas que él aprende, ¿no? Entonces ahí está un poco la idea de la cuarta característica, ¿no? Entonces vamos a repetir la secuencia completa de esto, por favor. ¿Ya? Atención. Podemos definir entonces primera característica. Somos una ciencia que estudiamos el pensamiento. Segunda característica, buscamos mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar. Tercera característica, eso significa que evidentemente lo que vamos a lograr con este estudio es razonar correctamente. ¿Y por qué? ¿Y en qué se o cómo se demuestra o cómo se realiza esta idea de razonar correctamente? Aprendiendo a diferenciar un razonamiento que está bien y otro que está mal. Y la siguiente pregunta sería, ¿y yo cómo sé si un razonamiento está bien o está mal? Cuando conoces las reglas y leyes de la lógica, que son las fórmulas que nosotros los lógicos utilizamos para poder validar los razonamientos. ¿No es así? Porque acá hay un punto curioso que algunos tienen que saber. La lógica y la matemática utilizan el mismo instrumento para poder validar respuestas. ¿Qué utiliza la matemática para poder validar resultados? Los teoremas, como el teorema de Pitágoras, ¿no? Y como los demás teoremas que existen en la matemática, ¿no? ¿Y qué utiliza la lógica para poder validar respuestas? ¿No? Las diversas reglas y leyes que en este curso aprendemos, como la ley de De Morgan, como la regla del ponendo ponens, ¿no? Como la ley de absorción, como la regla del negando niego, etc. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprender.
Entonces, con esta primera diapositiva, tú has tenido que entender qué cosa es lo que hace este curso. Y así que de ahora en adelante, cuando a ti te pregunten, por ejemplo, oye, ¿para qué estudias lógica? ¿No? Tú debes responder, este curso me sirve para razonar correctamente. 2 palabras, ¿ah? No te compliques mucho, ¿no? No chamulles tanto, ¿no? ¿Para qué sirve la lógica? Para razonar correctamente. Si un día tu hijito te dice, hijito, tú estás en la pre, ¿no? ¿Para qué sirve la lógica? ¿No? No te pongas a florear, que sí, que la validez, que el pensamiento válido, nada. Simplemente 2 palabras. Este curso viejo sirve para razonar correctamente, para razonar mejor. Ya está, suficiente. ¿Y cómo logras eso? Te dice tu viejito, ay, espérate, papá, todavía estoy en la primera clase. Cuando esté en la semana 16, yo ya te explico qué cosa he hecho, ¿no? Es una secuencia, obvio, ¿no? Primera cuestión, como que resuelva. Segunda, bueno, la pregunta inmediata para todos sería, ¿qué entendemos por razonamiento correcto? Porque, profe, hace ratito usted ha puesto una palabra que hablaba de aprender a diferenciar, voy a resaltarla, que este curso lo que pretende es que tú aprendas a diferenciar un razonamiento que es correcto de otro que es incorrecto. Y la pregunta de cajón, ¿y qué es un razonamiento correcto? ¿Mm? ¿Cómo saber que un razonamiento es correcto? Ah, ya, te explico. Miren este par de razonamientos. Mírenlos con calma, por favor, y yo les voy a preguntar a ustedes algo muy fácil. ¿Cuál de los 2 razonamientos crees tú que está bien? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál de los 2 razonamientos que te estoy mostrando ahí tú crees que está bien? O que es correcto, que es lo mismo, ¿no? El uno. Los leo, los No, escucho, depende de ustedes, El por ahí están uno. escribiendo. El primero, dicen por ahí, lo escuché, el primero, por ahí también estoy leyendo el primero. Muy bien, muy bien. Vamos a imaginarnos que nosotros somos 2 patas que no conocen pues nada del curso, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo estudié en el colegio XYZ y en ese cole, la lógica, ¿qué será? Pues, ¿no? O sea, que el profe con la justa se enseñó matemática y me enseñar lógica. Entonces, sí, pues, ¿no? No sé qué es. Pero si tú me preguntas cuál de estos 2 razonamientos está bien, voy a proceder a analizarlos. Y hago lo siguiente, ¿no? Y digo, a ver, todo trujillano es peruano y te pones a analizar, no haces funcionar tu cerebro. Todo trujillano es peruano. Claro, pues, Trujillo está entre Perú, así que todo trujillano es peruano, ¿no? Y si Roy es un pata que ha nacido en Trujillo, entonces este pata tiene que ser peruano, pero obligatoriamente, claro, pues, correcto, ¿no? Muy bien, ese es un hecho, ¿no? Es más, hasta lo grafico, mira, ¿no? Si todos los trujillanos son peruanos, ¿no? El hecho de que Roy nazca en Trujillo lo hace obligatoriamente este pata peruano. Esta conclusión es absolutamente infalible. No tiene ninguna posibilidad de que no sea cierta. Es una conclusión absolutamente exacta. Para mí, este está bien, dice ese pata que sin saber nada del curso está opinando, ¿no? Pero cuando ve el segundo caso, ese mismo pata que no sabe nada de lógica, dice, a ver, todo trujillano es peruano, ¿cierto? Trujillo está entre Perú. Si Eduardo nace en Perú, ¿eso lo obliga a que sea de Trujillo? No, aguanta. Porque si todo trujillano es peruano, el hecho de que Eduardo sea del Perú, pues podría ser tranquilamente Chimbote, Cajamarca, Piura, Arequipa, Sullana, Talare, Iquitos, Amazonas, Chachapoyas, Moyobamba. Y claro, entre tantas opciones, podría que por ahí, de suerte o de champa, sea trujillano, ¿no? Entonces, esta conclusión que dice Eduardo Trujillano es una conclusión como que no muy exacta que digamos. Es una posibilidad entre tantas. Entonces, para mí, este está mal, dice ese pata. Y sin darse cuenta, lo que está haciendo en realidad es hacer la tarea que el lógico hace. Pero aquí viene la pregunta inmediata, ¿no, profe? Claro, sí, o sea que mi sentido lógico está caminando bien, dirán algunos, ¿no? Pero la siguiente pregunta es, profe, pero este razonamiento tiene 2 premisas nomás, ¿no? Es como si en matemática me preguntaran cuánto es 2 más 2. Hasta el más malo sabe cuánto es 2 más 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si me ponen una operación, pues no sé, 3 por 5 al cubo menos logaritmo de 4 en base a 3, todo elevado de repente a la 1/3 y todo dividido entre 4 quintos? Ah, ahí ya se pone más complejo, ¿no? Entonces ya no lo puedo sacar al ojo. Entonces pasa algo similar. ¿Qué pasa si de repente aquí o te ponen un razonamiento que tiene 10 premisas? Intentar hacer este análisis que yo he hecho aquí, ¿no? Que está muy bonito y está muy sencillito porque es un ratito pequeñito, va a ser un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Es poco probable que alguien que en donde le ponen 10 premisas pueda verificar si es que la conclusión obtenida ha sido efectivamente producto de una forma exacta. Yuquísima. Es allí en donde la lógica y la matemática se valen de instrumentos que son prácticas, que les facilitan este trabajo. La matemática y la lógica
ya vamos a verlo más adelante, se consideran como ciencias formales. Ya vas a ver por qué, eso te voy a explicar más adelante. Pero utilizan un mismo instrumento para poder decir si sus respuestas están bien. Las fórmulas. En la matemática, si tú quieres ver si un ejercicio desarrollado está muy bien, primero mira con qué fórmula se resolvió. En la lógica también. Si tú quieres ver si un ejercicio lógico o una respuesta en la lógica, que es la conclusión en este caso, estuvo bien, primero mira qué fórmula utilizó el pata. ¿A qué me quiero referir con eso? Imagínate que un día tu amigo te dice, oye Juan, ven, mira, ve, me han dado una pregunta ¿no? de un triángulo rectángulo donde me piden calcular la hipotenusa. Está qué huevito ha estado, ¿no? Y yo le he calculado con esta fórmula. Mira, Juan, ¿qué opinas, Juan? ¿Tú crees que la respuesta que he obtenido esté bien, Juan? Tú dirás, tú lo miras y claro, además de saber que este pata no va a ingresar nunca, porque sería muy raro ver que un pata no sepa teoría de Pitágoras a esas alturas, dirás, ¿sabes qué, compadre? No creo que la respuesta esté bien. ¿Eh? Revisa de nuevo. Y el otro te pregunta, ¿y por qué está mal? ¿Qué he hecho mal? Has utilizado mal la fórmula, peloco. Aquí no es al cubo, es al cuadrado. ¿No? Revisa tu libro, lo has copiado mal. Ah, ya, verdad, pe. ¿Mm? La matemática, para poder validar resultados, necesita usar bien las fórmulas. Porque si las usas mal, las respuestas no son adecuadas. En la lógica pasa algo similar. Nosotros los lógicos, para poder decir si un razonamiento es correcto o no lo es, ¿tú crees que nos comemos esta vaina de ir analizando que Trujillo está entre Perú y como Trujillo está entre Perú, si el pata nace en Trujillo? Pierdes tiempo, compadre. Porque los razonamientos no solamente tienen dos premisas, pueden tener 15 premisas. Analiza un argumento con 15 premisas, un robot puede hacerlo. Nuestro cerebro tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se utiliza, o lo que los lógicos utilizan, es una herramienta parecida a lo que utiliza la matemática, que son las fórmulas. Entonces, los que sabemos el curso, decimos, a ver, este razonamiento es válido, ¿y sabes por qué? Porque la fórmula con la que se llegó a la conclusión que está aquí es una fórmula totalmente adecuada, que es una fórmula llamada el modus ponendo ponens. Y por lo tanto, la respuesta conseguida debe ser exacta. Ni siquiera pierdo mi tiempo analizándola. Esta conclusión es exacta, porque es resultado de haber utilizado bien una fórmula, ¿no? En cambio, en el otro caso, este es un razonamiento incorrecto. ¿Y sabes por qué? Porque la fórmula que se utilizó para llegar a esta conclusión es una fórmula que está mal. Es una fórmula inexacta, es una fórmula que viola una regla llamada el ponendo pones, lo usa mal, mejor dicho. Para el que no me entiende mucho, es como si hubieses utilizado el teorema de Pitágoras elevándolo al cubo los catetos. Lo que pasa es que para los que son nuevos en el curso, casi vírgenes, seguramente cuando tú le muestras estas fórmulas, y le dices, mira, ve, este está bien, ¿ah? Este está mal. Ese pata que no sabe nada te dice, pucha, ya, sí, bueno, porque tú lo dices, pero no, porque yo en realidad no sé ni siquiera qué es esa flecha, ¿no? Entonces, si tú me dices que está bien, sí. Pero muéstrale a ese pata y dile que este es el teorema de Pitágoras que está bien. Y muéstrale este y él te va a decir que está mal. ¿Por qué? Porque en matemática tú aprendes desde que casi naces. Entonces es imposible ver un pata que esté en primer año de secundaria que no sepa qué es el teorema de Pitágoras. En cambio, sí es normal ver chicos que llegan a quinto año o que postulan a la universidad recién por primera vez que no sepan que este es el ponendo pones y que no sepan que esta es una transgresión del ponendo pones. Usado mal, es como te dije, si elevaras al cubo los catetos. Así de horroroso lo ven la gente que sabe el curso. Pero los que no saben, claro, no le ven nada raro, porque como no saben nada, es como si tú regresaras a primaria y entras a un salón de segundo de primaria y le dicen, miren chicos, este es el teorema de Pitágoras, ¿ah? Este está bien y este está mal. Ese chibolo te mira y te dice, ya, pe, así será, pe, ¿no? Porque yo ni siquiera sé quién es ese pata Pitágoras, ¿no? Igualito pasa acá. Pero en conclusión, lo que yo te quiero decir es que, así como la matemática, para poder validar o para poder decir que sus respuestas están bien, se respalda en el buen uso de las fórmulas, la lógica hace lo mismo. Por eso que en este curso, para los que ya lo han aprendido un poquito, sabes que te enseñamos formulitas, ¿no? Entonces, claro, pe, con razón que mi profe me enseñaba la ley de De Morgan, me enseñaba la conmutación, la definición de implicador, me enseñaba el afirmando afirmo, el negando niego, etcétera, ¿no? Porque esas fórmulas tú tienes que aprenderlas bien para que cuando las utilices al resolver ejercicios, si se utilizan bien, sabrás que los razonamientos están bien. Y si las utilizas mal, sabrás que los razonamientos están mal. Así de simple es la situación. ¿Ya? Los ciclos, dices, depende cuántos tengan también, ¿no? Pero como dije, sí, lo que yo les cuento es cierto. El que no sabe el curso de lógica, cuando yo le digo que esto está bien,
No saben ni siquiera por qué está bien. Es normal. No te preocupes. Acá hay chicos que saben más porque están más ciclos, así que tranquilo. Al final tú vas a aprender tal vez hasta más que ellos si te pones las pilas y sigues el orden correcto de la clase. Eso no es ninguna, ninguna desventaja, por si acaso. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Bien. Conclusión. Conclusión. Cuando a ti te hablen de razonamiento correcto y te pregunten, ¿cuándo entendemos o cuándo decimos que un razonamiento es correcto? Tú simplemente dirás, el razonamiento correcto es aquel en donde la conclusión obtenida ha sido producto de utilizar bien una fórmula. Cuando tú veas que la conclusión obtenida ha sido producto de utilizar bien una fórmula, dirás que es correcto. Y cuando tú veas que la conclusión obtenida es producto de haber violado o transgredido una fórmula, dirás que es incorrecto. Así de simple, ¿no? Y ahora tú dirás, profe, ¿y yo cómo sé qué fórmulas están bien? Espérate, eso lo vas a aprender en el curso, ¿no? No te apresures, recién algunos están nuevos acá. Pero esa es la idea, esa es la idea, ¿ya? Entonces, recuerda, la validez lógica o el razonamiento correcto, ¿no? Va a depender solamente de la fórmula con la que tú llegas a la conclusión. Entonces, cuando a ti en un examen te den un razonamiento, por ejemplo como este, y te digan, a ver, ¿cuál de los dos es válido? ¿Qué hace el pata que Strome? Al toque los formaliza. ¿Y sabes por qué lo formaliza? Porque él lo que quiere ver es qué fórmula se utilizó para llegar a la conclusión. Entonces, cuando él formalizó este ejemplo que está aquí y vio que la forma que tiene está respetando una regla de inferencia, dice, este es válido. Ni siquiera pierde el tiempo viendo que Trujillo, Perú, no importa esa vaina, ¿no? Y cuando le pusieron este razonamiento, el pata capo dijo, ay, para formalizarlo, a ver. Ah, no, compadre, acá se está usando mala fórmula. Este razonamiento es inválido. Y así es simple. La validez depende de eso, ¿ya? Entonces recuerden, por favor, cuando te pregunten, ¿de qué depende la validez de un razonamiento? Depende de cómo usaste las fórmulas. Y alguien seguramente un poco más inocente dice, ¿y por qué mi libro dice que la validez depende del uso de las leyes y reglas, profesor? Porque nosotros a nuestras fórmulas le llamamos leyes y reglas. ¿Cómo le llama la matemática a sus fórmulas? Teoremas, axiomas, postulados. Nosotros le llamamos leyes y reglas. Pero es así entonces, ¿ya? Punto número 2. Entonces, continuamos. Punto número 3. En este puntito número 3, nosotros vamos a entender qué tipos de lógicas hay, ¿no? Ojo, con los dos primeros puntos que expliqué, tú tienes que haber entendido, vamos a colocarlo acá para mostrarlo, ¿no? Con los dos primeros puntos que expliqué, nosotros hemos entendido, vamos a ver aquí un recuentito violento, en este primer punto todos entendimos que la lógica sirve o me ayuda a razonar correctamente, ¿ya? En este segundo punto, yo entendí que los razonamientos correctos solamente son aquellos en donde la fórmula que se utiliza para llegar a la conclusión ha respetado alguna ley o regla lógica. Por eso que cuando me dan a mí un razonamiento y me hablan de si es válido o no, yo al toque lo formalizo y veo qué regla o la estructura con la que se lleva a la conclusión. ¿Ya? Simple. De eso depende la validez, nada más. No depende de la verdad de las premisas, de la falsedad. No, no, no. Solamente depende de la estructura o fórmula que se utiliza para llegar a la respuesta. ¿Ya? Y ahorita vamos a aprender qué tipo o qué áreas existen en la lógica, ¿no? Porque seguramente uno dice, profe, yo he escuchado mucho en este curso, pues lógica cuantificativa, ¿no? Lógica bivalente, lógica fuzzy, lógica dialéctica. ¿Cómo se relacionan estas vainas? Acá lo estoy mostrando. ¿Ya? Vamos a hacer un recuento como que medio rápido, como dije. Y vamos, atención. Miren chicos, la lógica nosotros la hemos definido como una ciencia que estudia el pensamiento. ¿Se acuerdan? Eso es lo que estudiamos. Pero el objetivo que nosotros tratamos de lograr con ese estudio es que razonemos correctamente. Son dos cosas diferentes, ¿ah? ¿Qué cosa estudia la lógica? El pensamiento. ¿Y para qué? Para que tú puedas razonar correctamente. ¿Ah? Está la diferencia. Bueno, este curso de lógica, como lógica general, si le quieres llamar, se puede dividir en dos tipos de lógicas. Está por un lado la lógica formal y por otro lado la lógica dialéctica. ¿Qué diferencias tienen ambas lógicas, no? Bueno, mientras que la lógica formal se preocupa de que los razonamientos correctos, ¿no? Se formen o dependan principalmente de la estructura o fórmula que se utiliza para llegar a la conclusión, la lógica dialéctica se preocupa que los contenidos de este sean coherentes. Ejemplo, para la lógica dialéctica, la validez o el razonar correctamente depende principalmente de qué fórmula utilizas para llegar a la conclusión.
Si la fórmula que utilizas es una fórmula adecuada, dirás que es un razonamiento correcto. Si la fórmula que utilizas viola o transgrede la forma natural de la regla, diremos que es incorrecto. Es como usar el teorema de Pitágoras restando los catetos o de plano elevándolos al cubo, cuando tú sabes cómo deben ser, ¿no? Algo así. ¿Ah? Bien. Pero si la lógica formal se preocupa de la estructura o forma, por eso se le llama formal. En este curso, mucho de la palabra formal que tú vas a escuchar significa fórmula. ¿Ya? Entonces, mientras que la lógica formal se preocupa de las fórmulas que se utilizan para llegar a la conclusión, la lógica dialéctica se preocupa del contenido, ¿ya? Del contenido. Se preocupa el contenido. Este contenido que obviamente tiene que corresponder o ser coherente con la realidad. ¿Cómo así, profesor? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que estas estructuras son fórmulas y que al final lo que nosotros hacemos es rellenarlas, por así decirlo, con algún contenido para poder diversificar ejemplos. Por ejemplo, si yo lo quiero aplicar a la química, puedo decir, si un metal se calienta, entonces se dilata. El oro se calentó, por lo tanto seguramente se va a dilatar. Le estoy colocando un contenido, ¿no? Puede ser un contenido aplicado a la, no sé, pues a tu vida cotidiana y decir, por ejemplo, ¿no? Y decir, por ejemplo, todos los miércoles tengo clase de lógica. Hoy día justo es miércoles. Ah, perfecto. Hoy me toca lógica aplicado a la vida cotidiana. Y así, podría pasarme en toda la clase colocando ejemplos con esta estructura que tienes aquí. ¿Ya? Entonces, esos contenidos que le estoy colocando yo, ¿de dónde crees que se obtienen? Se obtienen del conocimiento que el ser humano tiene a partir de qué? De haber interactuado con la realidad. Cuando tú sales a la calle a comprar el pan, subes al micro, sales con tu flaca, miras televisión, chateas, whatsappeas con tu, no sé, con tus amigos, etcétera, estás en constante interacción con la realidad. Y esa interacción con la realidad te va dando a ti conocimientos. Y esos conocimientos finalmente son contenidos que tú vas a poder incluirlos en estructuras para formar razonamientos. Entonces, la lógica dialéctica se preocupa de que esos contenidos que tú obtienes cuando interactúas con la realidad, cuando tomas el micro, cuando ves que pasa un carro bonito, etcétera, sean coherentes con la realidad. Porque no vas a utilizar un contenido que diga, por ejemplo, la raíz cuadrada de mi cama es 8, ¿no? O que los triángulos son ricos con mayonesa. Son contenidos totalmente locos, ¿no? Entonces, la lógica dialéctica te cuida de que los contenidos sean contenidos coherentes. Como cuando tú dices, por ejemplo, el número 2 es par, es un contenido coherente. No un contenido descabellado como que el número 2 sonrió, ¿no? No un contenido descabellado como que la raíz cuadrada de mi cama es 8. Entonces, de eso te cuida la lógica dialéctica. La lógica formal te cuida de las estructuras, te enseña las estructuras y la lógica dialéctica te valida qué contenidos puedes utilizar, que sean coherentes. De esa forma, estas dos lógicas se complementan para formar razonamientos que obviamente sean correctos y cumplan la tarea principal de la lógica que se supone sirve para razonar correctamente. Muy bien, pero la lógica formal, y esto también es un punto que creo que todos deben saber, ¿eh? En Trujillo, el curso que tú estudias, tú lo llamas razonamiento lógico. En realidad ese nombre no existe en sí. El curso se llama lógica formal. Lo que pasa es que aquí en Trujillo se le ha puesto ese nombre porque es un curso, pues que, bueno, no lamentablemente, ¿no? Es un curso que está dentro de los contenidos de aptitud académica. Y como los cursos de aptitud académica se llaman así, razonamiento matemático, razonamiento verbal y razonamiento lógico, pues imagínate que le pongan lógica formal, qué feo, ¿no? Entonces se quedó con ese nombre convencionalmente, pero en realidad el curso se llama lógica formal. Así que cuando tú quieras googlear alguna información importante de este curso, busca en el Google lógica formal. Ya, ponle lógica matemática si quieres. ¿Ya? Porque ese es el curso real y el nombre real que este curso tiene. ¿Ya, muchachos? Bien. Y este cursito de lógica formal, que es el que nosotros te enseñamos aquí, por supuesto, ¿no? En la pre, se divide a su vez en dos partes, que son justamente las etapas que en el curso vamos a desarrollar. Está la lógica proposicional, por un lado, que se le conoce como lógica conectiva. ¿Y por qué se llama conectiva, profesor, esta lógica? Porque todo en esta lógica depende del uso de conectores. Y es una lógica que definitivamente usa todo en base al conector. Sistemas de formalización que dependen del conector, ¿no? Regla de operadores que depende del conector. Porque tú, por ejemplo, sabes que si tú tienes verdadero conjuntor verdadero,
sabes que te da verdadero, ¿no? Eso ya lo vamos a aprender. Si tú tienes, por ejemplo, falso, implicador verdadero, sabes que eso es verdadero también, ¿no? Entonces, en realidad, esta lógica conectiva o proposicional se llama así conectiva porque todo se construye con el conector. Las principales leyes de equivalencia que tú aprendes en esta lógica dependen del conector. La ley de Morgan. Es una ley de conectores. ¿Sí o no? Se sabe la ley de Morgan, ¿no? El que no se la sabe, no te preocupes, lo vas a aprender. Te estoy haciendo un recuentito, ¿no? Las reglas de inferencia, como el poniendo ponens, esta, mira, ve. Es una regla que utiliza conectores, ve. ¿Lo ves? El conector, ve. Entonces, esta lógica, pues, tiene su nombre, lógica proposicional o conectiva, no por las puras, porque todo depende de los conectores. Pero por otro lado se encuentra la lógica de, por ejemplo, este ejemplo, mira, ve. María y Ricardo son médicos. Esta proposición o este enunciado está utilizando un conector, que es la conectiva de conjunción. ¿Lo ves? Conectiva de conjunción. Entonces, esta lógica proposicional, repito, se le llama así porque todo el uso en ella depende del conector. Pero por otro lado, se encuentra una lógica que ya no usa conectores, que es la segunda parte del curso, porque los que han aprendido el curso saben que el curso tiene dos etapas. Las 10 primeras semanas del curso, desde la 1 hasta la 10, aprendes todo lo referente a la lógica de conectores. Y las últimas semanas, desde la 11 hasta la 16, porque empezando la clase te dije que el curso tenía 16 semanas, ¿no? ¿Te acuerdas? Se refiere al tratamiento de la lógica de predicados, que es una lógica que ya no usa conectores, sino es una lógica que lo que usa son conjuntos. Y es por eso que cuando tú llegas a la semana 11, para el que el curso lo he estudiado, te habrás dado cuenta que te olvidas un poco de las expresiones como que utilizabas en esta lógica, ¿no? Que decía pues que si María va a la playa, entonces se va a bañar, que Olga de repente estudia una maestría y también estudia un doctorado, entonces te olvidas de eso, ¿no? Y empiezas a utilizar a partir de la semana 11 expresiones como que todo hombre es mortal, o expresiones como que algunos trujianos no son fieles, o expresiones como que ningún elefante es liviano. Y son expresiones que por ningún lado tienen conectores, ¿ah? Lo que tienen son conjuntos. Y lo que esta lógica estudia es la relación entre estos conjuntos. ¿Ya? Bueno, pero esta lógica de predicados, como todos recordarán, que utiliza expresiones que se forman por conjuntos, tengan en cuenta, por favor, que se divide en tres lógicas. Está la lógica cuantificacional, la lógica tradicional y la lógica clasial. Que bueno, obviamente estas tres lógicas estudian a este mismo tipo de enunciado, ¿ya? Que es la proporción categórica, pero tienen una diferencia. La lógica cuantificacional utiliza el sistema cuantificable para poder analizar estos conjuntos. ¿Ve? Acá tengo el conjunto de hombres, como ustedes pueden ver aquí, ¿ve? Hombres, y el conjunto de mortales. La lógica tradicional utiliza la representación clásica o tradicional para poder representar a los conjuntos. Conjunto de hombres, conjunto de mortales. Y la lógica clasial utiliza conjuntos representados gráficamente para poder hacer el análisis entre el conjunto de hombres y el conjunto de mujeres, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos lógicas. ¿Ya, muchachos? Pero aquí podemos todavía hablar de cómo se divide la lógica proposicional. Porque según este cuadrito que tú ves aquí, la lógica proposicional se divide en dos tipos de lógicas. La lógica bivalente, o los sistemas binarios, y la lógica polivalente, que son los sistemas multivaluados, ¿no? ¿Qué es una lógica bivalente, muchachos? La palabra bi, creo que todos lo saben, ¿no? Significa dos. Es una lógica que solamente admite resultados que pueden ser analizados en base a dos parámetros. O sea, la lógica bivalente construye razonamientos con enunciados que solamente tienen dos posibilidades de valoración, lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, si yo digo, los triángulos tienen cuatro lados, eso es falso, profesor. Si yo digo que 8 más 8 es 16, ese es verdadero, profesor. Enunciados que utilizan dos valores de verdad. Si yo, por ejemplo, digo que Trujillo tiene 3.127.456 millones de habitantes, eso, si tú no te sabes en realidad la cifra exacta, dirás, bueno, no la sé, pero eso puede ser verdadero o puede ser falso. No hay otra opción, ¿no? Porque tiene esa cantidad o no tiene esa cantidad, ¿no? Entonces, son enunciados que, como verás, sí se enmarcan dentro de los sistemas binarios. Eso es la lógica bivalente, la lógica que utiliza dos sistemas de valoración para enunciados que justamente tienen la posibilidad de solamente dar dos valores de verdad.
Pero hay que tener en cuenta de que hay enunciados que no contemplan o no les alcanza este sistema de valoración verdadero y falso. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, digo que hoy día es miércoles, eso me alcanza simplemente diciendo un sí. Si yo, por ejemplo, digo que el año tiene 15 meses, eso dirás que no, y es falso. Te alcanza eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, el día sábado por la tarde va a llover? ¿Te alcanzará diciendo que es cierto o que es falso? No, no alcanza. Porque tú no puedes decir que es verdadero y tampoco que es falso. Porque allí es que aparece un tercer escenario que es el escenario incierto. ¿Te estás dando cuenta cómo en las lógicas, que existen algunas lógicas en donde estos dos sistemas de valoración no les alcanza? Y ahí es en donde nacen los sistemas polivalentes o multivaluados, que son enunciados, que son sistemas que no solamente pueden encasillarse tranquilamente con un sí o con un no, porque necesitan más escenarios. Y ahí es en donde aparecen tres lógicas, que, como dije, no tienen en cuenta, no les alcanza, no les es suficiente el sí y el no. Y ahí aparece la primera lógica, que es la lógica trivalente, que es una lógica que utiliza tres sistemas de valoración: lo verdadero, como una posible resultado, lo falso o lo incierto, que se refiere por indeterminado. ¿Ya? Bien. Entonces, pero ojo, no es la única lógica, no es la única lógica al que no le alcanza el sí y el no básico que tiene la lógica equivalente. Está también por ahí la lógica modal, que es una lógica que utiliza términos que permiten graduar el valor de certeza que tú le quieres dar a un enunciado. Cuando tú, por ejemplo, a veces utilizas enunciados, muchas veces modificas el valor de certeza que le quieres dar utilizando la palabra posiblemente o la palabra necesariamente. Imagínate que tú un día le dices a tu hijo, viejito, este año yo posiblemente ingreso. Le estás hablando de una posibilidad, que seguramente el grado de certeza no es el mismo si tú le dices, viejito, en este año yo necesariamente voy a ingresar, que es algo mucho más concreto, ¿te fijas? Entonces, esta lógica modal construye enunciados que pueden graduar su valor de certeza utilizando estos términos conocidos como términos modales, la palabra posiblemente y la palabra necesariamente, ¿no? Pero no es la única lógica, por aquí creo que leí algo por aquí, solo sí, sí, Jairo. La lógica modal utiliza básicamente esos dos enunciados para poder modular, que son los famosos términos modales que inclusive en los sistemas formales tienen una representación formal, ¿no? Así como tú o todos saben que este pata es el universalizador, ¿no? Y que este pata es el existencializador, ¿no? En la lógica modal también existe representación formal para estos términos, ¿no? Este es el necesariador, ¿no? El que utiliza para expresiones necesarias, y este es el posibilitador, ¿no? Pero uno dirá, ¡ay, qué raro! Nunca he visto esta vaina. Claro, lo que pasa es que en el nivel pre estas lógicas polivalentes no te enseñan, ¿ves? Solamente te lo explican culturalmente, ¿no? Pero no te ponen ejercicios con lógica modal, pues obvio, ¿no? En la parte pre al menos no lo hacen, ¿ya? Por si acaso. Pero les doy un alcance, ¿no? De lo que se supone uno debe conocer como las lógicas. Y para finalizar esta tercera cuestión que estamos viendo ahorita, se encuentra una lógica en la que tampoco le alcanza el sistema sí y no, que es la lógica difusa o lógica FUSI, que es una lógica que utiliza o que necesita más posibilidades para poder valorar a un enunciado. ¿Cómo así? Porque es una lógica que utiliza términos difusos. Quiero que miren la palabra un poco. Es un término difuso. Es un término que permite que tú puedas darle un valor de certeza casi infinito a un enunciado. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, digo que el plátano tiene tono amarillento, decir que eso es verdadero es absolutamente muy relativo, porque la escala de amarillo es tan grande que si tú coges tres plátanos de tres manillas, los tres son amarillos, pero hay uno que es amarillo, es más amarillo que otro. Y poder decir que el que es más amarillo, esa sentencia es más verdadera que la que es un poquito menos amarillo, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo que Carlos es un poco mayor que Javier, eso no va a ser tan verdadero si, por ejemplo, Carlos le lleva 3 años a Javier.
Y no va a ser tan verdadero si solamente le lleva 2 años, que si le lleva 1 año, o si le lleva 20 días, o si le lleva 3 horas. Porque estos términos, que son términos difusos, que son términos imprecisos, permiten que nosotros podamos, en el intento de hacerlo algo más exacto, darle un porcentaje de verdad, ¿no? ¿Sí o no? Si yo tengo 2 vasos de agua, para que me entiendan así un poquito más rápido, ¿ya? Y el vaso, este es el vaso A y este es el vaso B. Este vaso lo lleno hasta aquí, ¿ve? Y este vaso lo lleno hasta aquí. Y si yo te digo, miren bien la figura, y si yo te digo, por ejemplo, el vaso A está casi lleno, ¿sí? Es verdadero, profe. El vaso B está casi lleno, sí, también es verdadero. Oye, o sea, los dos son verdaderos, sí, pero este es más verdadero que el anterior, porque este está más casi lleno, ¿te das cuenta? Entonces, notas cómo hay expresiones en donde la posibilidad de decir que algo es verdadero no solamente alcanza con este triste sí y no, necesitas un poco más de aproximación. Y ahí nace la lógica Fuzzy. Porque la lógica Fuzzy utiliza enunciados en donde la verdad puede porcentualizarse. En castellano, si yo digo que el vaso A está casi lleno de agua, yo digo, ay, el vaso sí, este es 90% verdadero. El vaso B está casi lleno de agua, 95% verdadero. ¿Te das cuenta? Porque puede porcentualizar la verdad. En cambio, la lógica bivalente solamente habla de 100% verdadero, 100% falso. 4 más 4 es 15, 100% falso. El triángulo tiene 3 lados, 100% verdadero, ¿no? En cambio, el vaso A está casi lleno de agua, 90% verdadero. Y si le pones dos gotitas más y se llena hasta aquí, un poquito más, allá, 93% verdadero. Y si lo llenas casi completamente, 99%, va variando la veracidad, ¿te das cuenta? Eso hace la lógica Fuzzy, ¿ya? Por eso que utiliza estos términos que se llaman términos difusos, ¿no? Que permiten esta valoración de esta manera. Muy bien. Y finalmente, ¿no? Si la vamos a hacer casi exacto, para pasar a la práctica también. Vamos ahora a pasar a la última cuestión de la clase, que es ¿dónde se ubica la lógica? O sea, ¿dónde ubicamos a la lógica? ¿No? Porque se supone que la lógica, cuando empezamos a decir, al comienzo dijimos que es una ciencia, ¿te acuerdas? Y tú entendiste que la lógica, la matemática, la historia, la física, la química, la biología son ciencias. Sin embargo, tienen que tal vez estar ubicadas en ramas diferentes porque yo creo, profesor, que el objetivo o el interés de estudio que tiene la lógica no es el mismo que el que tiene la biología. De lo que se preocupa estudiar la química e investigar no es lo mismo de lo que se preocupa la psicología, por supuesto que no. Y esta clasificación lo hizo un epistemólogo argentino, que bueno, que hace un par de años me parece que falleció, llamado Mario Bunge, ¿no? Es un epistemólogo argentino que hizo una clasificación hermosa de las ciencias, y este pata decía que aquellas ciencias cuyo objeto de estudio, cuyo interés de estudio sea lo abstracto, recuerda que el abstracto es lo que tú no puedes percibir por los sentidos, o sea, no lo puedes mirar, tocar, escuchar, comer, degustar, oler, ¿ya? Él decía que aquellas ciencias cuyo interés de estudio sea lo abstracto deben llamarse ciencias formales. Y aquellas ciencias cuyo interés de estudio es lo concreto, y recuerda que lo concreto es lo que tú puedes percibir por los sentidos, ¿ya? Lo puedes escuchar, mirar, tocar, degustar, oler, ¿no? Deben llamarse ciencias factuales. Y entonces, si las ciencias que estudiaban todo lo que se refería a elementos de carácter abstracto sean formales, pues hay 2 ciencias o 2 materias que lo hacen perfectamente: la matemática y la lógica. Y es que en la matemática y la lógica en realidad todo es abstracto. Piensa, en la matemática, ¿qué se estudia? Los sistemas de numeración, las figuras geométricas, los teoremas, los axiomas, todo es abstracto, ¿sí o no? Y por lo tanto, sí, efectivamente son ciencias que obviamente se pueden considerar como ciencias abstractas, ¿no? O formales. Profe, y la lógica también, pues, la lógica es una ciencia también formal, ¿no? Porque la lógica, ¿qué cosa estudia? El pensamiento. Sí, pues eso estaba en la primera diapo, profe, yo me acuerdo. Es más, lo voy a mostrar, ¿ve? La lógica estudia el pensamiento, acá está, ¿ve? ¿Y el pensamiento qué cosa es? ¿Es abstracto, profe? Claro que sí. ¿Que acaso el pensamiento no se puede percibir por los sentidos? Claro que no. ¿Qué estoy pensando ahorita? No sabes.
Y si estuviera Zulop, tampoco. Tú te puedes parar 1 milímetro de mí y nunca puedes saber qué pienso, porque el pensamiento es abstracto. Y por eso es que la lógica también se considera como una ciencia formal. Todas las demás materias, quitando matemática y lógica, se consideran como ciencias factuales. Y ahí se encuentra la física, la biología, la química, la geografía y demás. Pero seguramente si alguien se pone a echarle un poquito de cabeza, va a decir, oye, profe, claro, en este grupo se encuentra seguramente por aquí la física y de repente la psicología, pero un ratito, yo me estoy poniendo a pensar y la física, el interés de estudio de la física no es el mismo para nada que la historia. Eso no tiene nada que ver, parece, ¿no? Claro, por eso que este pata hizo una subclasificación más bonita y dijo que aquellas ciencias que estudian elementos de características naturales o que tienen que ver con la naturaleza se consideran como ciencias naturales. Y aquellas ciencias que tienen relación de interés con la sociedad se consideran como ciencias sociales, ¿no? Y por lo tanto, las ciencias que tienen características de naturaleza son la física, la química y la biología. Y las que tienen carácter social son las demás, pues que quedan. La historia, la economía, la psicología, el lenguaje y demás. ¿Ya? Pero esto tiene que haber servido para que ustedes entiendan solamente que hay dos ciencias y dónde están ubicadas cada una de ellas y por qué se ubicaron allí. Pero este tipo de cuestiones, cuando vienen las preguntas de exámenes, lo que es importante es aprender 4 características que te van a diferenciar una ciencia formal de una ciencia factual. ¿Ya? Primera característica. Las ciencias formales son exactas. ¿Y eso qué significa, profe? De que los contenidos que en estas ciencias tú aprendes son contenidos definitivos. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo se creó y cuándo se desarrolló? ¿Desde qué tiempo se enseña? Desde antes de Cristo. Y hasta ahorita sirve, ¿no? Y sin modificación. Y seguramente de acá a unos 1000 años más todavía será usado. Conocimiento definitivo. En una ciencia factual no pasa lo mismo. Sus conocimientos van cambiando porque estas son ciencias que están en constante investigación. Y lo que tu tatarabuelo aprendió hace 300 años en química no es lo mismo que tú estás aprendiendo ahorita. Lo que te están enseñando a ti en historia, ten la seguridad que no va a ser lo mismo que va a aprender tu hijo cuando esté en el colegio en historia, porque son ciencias que investigan y que actualizan sus conocimientos. Segunda característica, las ciencias formales son ciencias racionales, porque la única manera de poder entender un teorema matemático o una ley o regla lógica es razonando. Es imposible aplicar el teorema de Pitágoras si no razonas. No hay posibilidad de poder aplicar la ley de De Morgan en una operación lógica si tú no has razonado. Entonces, la razón es un elemento importante en estas ciencias. A diferencia de las ciencias factuales, en donde la razón no es que no sea importante, ¿eh? Siempre es importante la razón, pero les es más útil el experimento, porque son ciencias básicamente empíricas. Y la mejor manera de poder verificar y corroborar que efectivamente una ley de la física cumple de tal manera, o una reacción química efectivamente dar como resultado lo que se esperaba que resulte, es utilizando la experiencia, que es el experimento. ¿Tú crees que una reacción química, para poder probar un resultado, solamente basta con que tú razones? Sí, pepta, que le metió razonamiento y ahí está la respuesta. No, no sirve. Tienes que experimentar, ¿no? Tercera característica. Las ciencias formales se consideran como ciencias que demuestran. Utilizan el análisis lógico o matemático para esa demostración. El teorema de Pitágoras. Tú le puedes pedir a tu profesor de matemática que te demuestre el teorema de Pitágoras. Y para ello utilizará un análisis matemático y te podrá demostrar, ¿no?, que efectivamente es un teorema que cumple, que sirve, que es cierto, ¿no? En la lógica también. Yo te puedo demostrar, por ejemplo, que la ley de De Morgan es una ley que sirve, ¿no?, que tiene utilidad, que está bien como la aplicas, y utilizaré para ello un análisis lógico, ¿no? Una ciencia factual no demuestra, lo que hace es verificar, porque la palabra verificación va ligada al experimento. Cuando tú quieres verificar una reacción química, cuando tú quieres verificar que efectivamente la ley de la gravedad cumple en ciertos factores, etcétera, verificas. La verificación va ligada al experimento. Si tú quieres verificar esta ley que dice que el agua hierve a temperatura menor de acuerdo o mayor de acuerdo a la altura donde tú hagas el experimento,
no es igual hervir agua en Trujillo que hervir agua en Puquio. Y si tú quieres hacer la prueba, verificas, haces un experimento, ¿no? Coges tu tachito, metes el termómetro, ¿no? Experimentación. Última característica, las ciencias formales se consideran como ciencias mayormente deductivas. ¿Qué significa eso? Que son ciencias que utilizan mayormente el procedimiento de deducción, que como tú lees aquí, es un procedimiento que consiste en partir de una regla general y aplicada a un caso particular. Eso se llama deducción. Ejemplo, parto de una regla general. Todos los metales se dilatan por el calor. Pues el oro es un metal, entonces el oro se dilata por el calor. Acabo de aplicar una regla general a un caso particular. Eso se llama deducción. Estas son ciencias que utilizan regularmente de manera más frecuente la deducción. ¿Y por qué razón, profe? Porque la deducción es un razonamiento exacto. Y justamente como es un razonamiento exacto, hace que se use más o lo usen más estas ciencias que se supone pregonan exactitud. ¿Ya? Una ciencia factual no es mayormente deductiva. Al contrario, estas son ciencias que lo que pretenden es incrementar sus conocimientos y esto lo logran utilizando procedimientos de inducción, en donde creo que todos saben que una inducción es un razonamiento que va de los casos particulares hacia la regla general. ¿No es así? Y obvio, pues, ¿no? No es un procedimiento inductivo, es un procedimiento que permite amplificar, ¿no? Entonces, tú partes de observación de características que han tenido individualmente algunos elementos y con eso llegas a la conclusión de que todos tengan la condición o característica, ¿no? Entonces, son procedimientos amplificatorios, ¿no? Que permiten amplificar propiedades que solamente observaste en algunos elementos. Si yo, por ejemplo, digo de que de repente conversé con David, ¿no? Que es un estudiante claro, sí, eso ahorita le explico, Jairo. Yo, por ejemplo, puedo decir, conversé con David, que es un estudiante de la Academia Quirios, que es inteligente. Luego conversé con Diego, que es un estudiante de la Academia Quirios, que es inteligente. Y finalmente conversé con Andrea, que es un estudiante de la Academia Quirios, que también es inteligente. Por lo tanto, yo puedo, a partir de ese estudio individual de casos, llegar a la conclusión de que todos los estudiantes de la Academia Quirios deben ser inteligentes. Probablemente. ¿No es así? Porque son razonamientos que tienen esa característica amplificatoria, ¿no? Justamente porque son razonamientos que pueden ser probables, es que lo utilizan con mayor frecuencia estas ciencias que son probables, ¿no? Bien. Ahora, aquí Jairo nos dice, profe, pero también utilizan lo inductivo en las ciencias formales. Bueno, en el caso de la formulación de algunos procedimientos la pueden aplicar, pero en realidad son, por eso dice, mayormente. ¿Qué significa mayormente? Que utilizan más la deducción y pueden en algunos casos utilizar la inducción. Por eso dice mayormente. Igual acá ve. Estas son ciencias mayormente inductivas, utilizan más procedimientos de inducción. Pero es obvio que las ciencias factuales también pueden utilizar la deducción. Por eso dice, son mayormente. Significa que también pueden utilizar la deducción. Y es que es inimaginable, pues, que por ejemplo la física, ¿ya? ¿Tú te imaginas a la física sin utilizar la lógica? Imposible, son ciencias de aplicación, ¿no? Entonces aquí lo que Jairo nos pregunta es cierto, ¿no? Cuando dice, ¿también utilizan lo inductivo de las ciencias formales? Sí. Por eso justamente acá dice, son mayormente inductivas. O sea, usan más la deducción, pero también pueden utilizar la inducción. Aquí también ve, las formales usan más la inducción, pero también pueden utilizar la deducción. Bien, muchachos, entonces eso es toda la parte teórica. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la hace en este momento. Y ahora sí pasamos a la practiquita, P. ¿Ya? Pasamos a la practiquita. Saquen su practiquita, yo también ya tengo la mía aquí. Y empezamos con el desarrollo, ¿ya? Vamos a ver, déjenme descargar la mía. Saquen su practiquita, voy a darles unos 3 minutitos para que marquen de repente algunas por ahí y se vayan alucinando, ¿ya? Y luego vamos conmigo, ¿ya? Ahí está mi práctica. Pero igual, voy a darles 3 minutos y luego vamos conmigo, ¿ya? Ahí estamos. Esta es la práctica que todos tienen, ¿ya? Vamos unos minutitos y luego conmigo empezamos el desarrollo, ¿ya, muchachos?
Bien, chicos, creo que ya podemos empezar con el desarrollo. ¿Ya? Vamos a ver. Veamos. Vamos a ver, la practiquita tiene 25 preguntas. Sobrado, sobrado. Lo vamos a explicar una por una bonito para que se entienda bien. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, atención. Vamos con la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número... A ver, está bien esta. Ahí está dando las claves ya, ¿no? Ahí está casa, dice por ahí Jairo. Veamos si es cierto. La lógica utiliza como referente de demostración, lo dije. Nosotros utilizamos, ¿qué cosa para poder demostrar que efectivamente un razonamiento es correcto o incorrecto? Fórmulas, ¿no? Ya, pero ¿cómo le llamamos a nuestras fórmulas? Leyes y reglas, ¿te acuerdas? Profe, y teoremas, eso lo utiliza la matemática, compadre. Entonces, 2 y 4, perdón, pero ¿no se han dado cuenta que aquí piden las falsas? Hay que tener cuidado, ¿no? Claro, no se emocionen, ¿no? No hay nada más triste que equivocarte en una pregunta o marcarla mal, a pesar que la has sabido, ¿no? Pues las 2 y 4 es la respuesta, pero obviamente te piden las falsas, así que concéntrense, por favor, ¿no? Dado debe ser entonces esta. 1, 3 y 5. Moscas, por favor, ahí, ¿ya? ¿Ya? Bien. Pregunta 2. Pregunta 2. El objeto de estudio de la lógica formal difiere de la dialéctica, ¿te acuerdas? La lógica formal estudiaba la forma o estructura, ¿no? Y la lógica dialéctica el contenido, ¿te acuerdas? Esa era la principal diferencia que nosotros entendimos. Por aquí me dicen la clave casa. A ver, ¿en qué difiere? En que la lógica formal investiga la validez o invalidez, claro. Es decir, si un razonamiento es correcto o es incorrecto, ¿no? De los razonamientos que están formalizados. Pues se llama lógica formal, ¿no? Muy bien, clave casa, excelente. Estamos con buen pie por ahí, menos mal. Pregunta 3, esta cita hueva. Esta cita hueva. La lógica se ubica dentro de las ciencias, ¿se acuerdan? Lo dije hace rato, ¿no? Formales, muy bien. ¿Por qué? Porque se supone que la lógica y la matemática son ciencias formales. ¿Y por qué son formales? Porque estas ciencias, como tú te acuerdas, estudian lo abstracto, pues, y son ciencias formales, acá está, ¿ve? ¿Lo ves? Perfecto. Entonces, clave, como por allí me están diciendo, es la clave casa. Excelente, 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 excelente. 4. A ver, por favor, la palabra sin excepción, esto no significa una negación, ¿eh? ¿No? Una cosa es decir son ciertas excepto, eso sí, y otra cosa es decir son ciertas sin excepción, es decir, cuáles son recontra ciertas, ¿no? Ya. Las ciencias formales tienen objeto de carácter abstracto, pues, sí o no. Por lo tanto, también debe ser racional, ¿no? Son ciencias racionales, ¿te acuerdas? Acá está, ¿ve? Racionales, las formales, y además, claro, inmaterial significa que es abstracto, pues, ¿no? Claro, material, inmaterial, ¿no? Abstracto, ni hablar. 2, 3 y 4, que esa es la que me han dicho, creo por ahí todos, excelente. Muy bien, por favor, todos. Muy bien, 20, también hasta ahora. Bien, ya tienen hasta ahorita 16 puntos. 4 buenas. Pregunta 5. Acerca de la lógica y la ciencia, podemos afirmar qué cosa. A ver, vamos a ver. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué clave me dicen por aquí esta gente? Casa, dice. Vamos a ver si es cierto. Veamos, no lo sé. A ver, ¿no están relacionadas? Mentira, pues. Sí están relacionadas. ¿Por qué? Porque la lógica es una ciencia. Entonces, el A1 es obviamente que no es una respuesta. Y tú, como eres buen descartador, sabes que si la 1 no es, estas 3 están fritas, ya, pues. Me queda la clave beso y la clave casa. La 2 dice, la lógica es la madre de todas las ciencias. Mentira, ¿no? Mentira. Eso podría tal vez atribuirse a la filosofía, ¿no? Entonces, si la 2 no es, chao B, y la clave es la clave casa. ¿Pero por qué es la clave casa, profe? Sí, porque dice, existe una relación de dependencia entre ciencia y lógica. Sí. ¿Y cuál es esta relación de dependencia? De que la lógica es una ciencia. De que toda la lógica o la lógica es una ciencia, ¿ve? Es una relación de dependencia, ¿ve? ¿No? Por lo tanto, la número 3 es cierta. La lógica permite validar argumentos científicos, sí. En general, todas las ciencias utilizan a la lógica para poder validar sus razonamientos. Todas, ¿eh?
Todas. La lógica y la matemática son ciencias básicas de aplicación, lo cual significa que es muy poco probable que alguna ciencia no utilice, al menos en algunos casos, estas dos ciencias. ¿Te imaginas a la historia sin utilizar la lógica para una investigación arqueológica? ¿Te imaginas a la física sin utilizar la matemática? Es imposible, ¿no? Entonces, sí, pues, la lógica permite validar argumentos o razonamientos pues, en todas las ciencias, ¿no? Y la 5 porque dice que la lógica permite construir lenguajes científicos artificiales. Sí, pues, ¿no? Fórmulas en realidad. Entonces, 3, 4 y 5 es la clave, casa. Muy bien, esto creo que no tenía discusión. Hasta muy hueva. Pregunta número 6. En la lógica dialéctica, vamos a ver. Beso, dice por ahí Rebeca. Vamos a ver. En la lógica dialéctica, sí, por favor, yo tengo que explicarla claro aquí en este punto, ¿no? En la lógica dialéctica, los objetos son de carácter, dice, veamos, ¿no? A ver, lógica dialéctica, ¿ya? A ver, escúchenme bien, por favor. Aquí lo que te están preguntando es, ¿con qué tipo de objetos la lógica dialéctica interactúa para conseguir contenido? ¿Te acuerdas? ¿Qué es la lógica dialéctica? La lógica dialéctica estudia los contenidos, ¿no es así? Entonces la pregunta es, ¿con qué tipo de contenidos interactúa la lógica dialéctica? ¿Solamente con materiales? O sea, tú interactúas solamente con los autos, con los pasteles, con las ventanas, con tu celular, etcétera, ¿no? O sea, lo concreto. ¿No interactúas también con elementos de carácter ideal? ¿No formas contenido con lo que son de situaciones abstractas? ¿Tú no formas algunos tipos de pensamientos y contenidos finalmente cuando estudias los sistemas de numeración? Entonces la respuesta debe ser todas en realidad, pues. Porque los objetos en la lógica dialéctica pueden ser de todo tipo, porque de todos los tipos de objetos es con los que tú interactúas para construir con ellos contenido. ¿Ya? Enano. 7. A ver. Ya esta está fácil, pues. Esta está fácil. ¿Cuál es la principal prioridad de la lógica formal, fórmula, ¿no? ¿Ya? Dado, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice? La verdad objetiva no, la validez de... Ah, está así. 4. La validez del razonamiento, ¿no? Nosotros en la lógica formal nos preocupamos de estudiar la validez de los razonamientos. ¿Ya? Determinar mediante fórmulas, la validez. Eso es lo que hacemos, ¿sí o no? La validez depende de la fórmula, ¿no? Entonces, 4 y 5. Genial, muchachos. Clave dado. Muy bien lo que todos han dicho por allí, que es la clave dado. Excelente. Estamos tromedia. Este ciclo ingresamos todos, ¿eh? Pregunta número 8. Ah, y ahí está. Principios lógicos. Vamos a ver. Atención, por favor, aquí, ¿eh? ¿Se acuerdan de este cuadrito? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Ahí está. Bueno, por ahí están diciendo la clave, creo, ¿no? Sí, bueno, eso vamos a ver ahorita. Miren, chicos. ¿Se acuerdan de este cuadrito? ¿Se acuerdan que yo les he dicho que las lógicas bivalentes eran lógicas que utilizaban solamente dos sistemas de valoración? Mientras que las lógicas polivalentes no les alcanzaban esos dos, eran lógicas que tenían tres, que graduaban el valor de certeza con términos modales, posiblemente necesariamente, o que utilizaban infinitos sistemas de valoración con porcentajes. ¿Sí? Bien. Bueno, les hago les doy otra información. Estas lógicas bivalentes, déjame limpiar mi pizarrita al toque. Estas lógicas bivalentes se conocen como lógicas clásicas o lógicas, bueno, básicamente lógicas antiguas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son lógicas que evidentemente se desarrollaron en la época clásica, en la época aristotélica, ¿no? Más o menos de ese tiempo antiguo, antes de Cristo, ¿no? Y es que desde ese tiempo se suponía que la verdad solamente podía ser alcanzada a partir de utilizar enunciados que eran verdaderos o falsos. Fuera de esto no había más. No había nada más. Y el principal precursor de esto, como ustedes sabrán, es Aristóteles, ¿no? Y obviamente, como usted sabrá, Aristóteles, que es considerado el padre de la lógica, evidentemente en estas lógicas bivalentes se crearon y se desarrollaron unos principios que trataban de apoyar la teoría binaria o bivalente que en ese tiempo se suponía que era el único medio para alcanzar la validez. Y es por eso
de que estas lógicas bivalentes, que son llamadas, repito, lógicas clásicas, lógicas antiguas, ¿no? Bueno, prácticamente desarrollaron un conjunto de principios que apoyaban esta teoría de la bivalencia y que son principios creados también por representantes clásicos, que se le conocen como los famosos principios lógicos clásicos, ¿no? Que son cuatro. El principio de razón suficiente, desarrollado por Demócrito, el principio de identidad por Parménides, el principio de tercio excluido por Aristóteles y el principio de no contradicción por Platón. Como sabrán ustedes, son principios que se llaman justamente así, principios lógicos clásicos, porque se desarrollaron por representantes clásicos, Demócrito, Parménides, Aristóteles y Platón, para apoyar la teoría bivalente de las lógicas clásicas, ¿no? Y todos estos principios lógicos clásicos tienen esa característica, ¿ya? Ahora, recuerden por favor de que después de esto aparecen las lógicas polivalentes, que son las lógicas modernas, que son lógicas que, como tú verás, pues ya no estaban de acuerdo o tan de acuerdo en que todo tenga que ser sí, no, sí, no, sí, no, no. Sí. Por eso se llaman lógicas modernas, ¿no? Lógicas clásicas, las bivalentes, y lógicas modernas, las multi o polivalentes, ¿ya? Pero quiero que me recuerden esto, por favor, que acabo de decir. En las lógicas bivalentes, los principios lógicos clásicos se crearon para apoyar esa teoría de bivalencia. Y aquí hay cuatro principios lógicos que tú tienes que recordarlo. El principio de identidad, que dice que toda proposición es igual a sí misma, o toda proposición se implica a sí misma. Como verás acá, esta es su forma que tiene, ¿no? Por eso que este principio se llama principio formal, ¿lo ves? Porque tiene una fórmula. Dicho en otras palabras, lo puedes formalizar, pues se llama formal. Segundo principio formal, el tercer excluido, tiene esta forma, ¿ve? Toda proposición es verdadera o falsa. La tercera opción está excluida. Se puede formalizar, esta es la fórmula que tiene, ¿ve? Principio formal de no contradicción, ¿no? Eso tiene fórmula, ¿no? Es imposible que un mismo enunciado sea verdadero y falso a la vez. ¿Lo ves? Entonces, estos tres principios formales que tú ves aquí, en realidad son los que seguramente tú, en una práctica o en este ejemplo, si tú quieres saber cuál de estos principios son formales, o perdón, cuál de estos principios son principios lógicos clásicos, lo mejor que vas a poder hacer aquí va a ser formalizar. ¿Ya? Entonces, repito, lo mejor que podrías hacer en esta pregunta es formalizar. ¿Ya? Veamos. Entonces, vamos a ver, para explicarles esto. Miren, muchachos, si yo quiero saber cuál de estos principios que están aquí presentes son principios lógicos formales, vamos a formalizar. Veamos, ¿qué dice la 1? La 1 dice, iré a la playa o no iré a la playa. Esto es el tercio excluido. ¿Te acuerdas? La forma lo tiene ahí, lo hemos visto hace un momentito. Segundo, si ingreso, entonces ingreso. Principio de identidad. ¿Lo ves? Tercero, es mentira que, negador externo, ¿no? Postulo y no postulo. Esto se llama el principio de no contradicción. Hasta ahora tenemos la 1, la 2 y la 3. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Uno, perdón, dice postulo y postulo. Perdón, hay un lapsus aquí que no lo he visto. Postulo y postulo. Postulo y postulo. Ah, ya, compadre. Aquí le falta este pata B. Ese no le falta. Como no lo tiene, esto no es un principio lógico. Vamos con la 4. Es falso, dice que hay guerra o no hay guerra. No, esto no es profe. ¿Por qué? Porque para que sea el principio de no contradicción, aquí debe ser una I. Y lamentablemente es una O. En cambio, la 5 dice, no aprendo lógica o aprendo lógica. Esto es el tercio excluido, ¿eh? ¿Te fijas? Por lo tanto, la clave debe ser 1, 2 y 5 y la respuesta está muy bien en la clave dado, como usted puso. Excelente, genial. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces ahora con la siguiente pregunta. Aquí tenemos la clave dado entonces, resuelta muy bonito. Esta es la más mostra. Esta aquí en el turno de la mañana, que estábamos en otra clase, en otro grupo, en otra academia, pucha, la gente, ¿no? Pataleó un poquitín. Ahora vamos a ver, yo les pregunto a ustedes que son tromes, a ver, ¿qué clave ustedes pondrían en esta pregunta número 9?
A ver, vamos a ver. ¿Qué clave ponemos en la 9, muchachos? A ver, piensen, por favor. Clave de la 9. Por ahí están dando las claves ya, creo, ¿no? Mari Carmen dice la clave avión, pero Franz dice la clave casa, que son claves totalmente diferentes, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que más o menos aprendieron lo que yo expliqué hace un momento. Miren, chicoquitos. Dice, del argumento. ¿Qué es un argumento, profe? Es un razonamiento. Punto número 1. Este es o sea que esta vaina que me da aquí es un razonamiento, ¿sí? Muy bien. Desde que la alternativa 1 dice validez, ¿cuál es la mejor manera de ver si un razonamiento es válido o correcto? ¿Te acuerdas la teoría? ¿Cuál es el instrumento que los lógicos utilizamos para decir si un razonamiento es correcto o no? La estructura. Quiero ver la fórmula con la que se llega a la conclusión en esto. Porque la única forma de decir que ese argumento es válido es ver con qué fórmula se resolvió. Ahí está, mejor. Vamos entonces a formalizar, a ver qué dice. Si el pensamiento es abstracto, o sea, si todos los pensamientos son abstractos y el juicio es abstracto, por lo tanto, el juicio es pensamiento. El juicio es pensamiento. Listo. Profe, acabo de formalizarlo. Ya tengo la fórmula con la que se resolvió esta pregunta. Voy a mirarla. Ah, esta fórmula está mal. Esto es como si a un matemático le enseñaras el teorema de Pitágoras elevado al cubo, los catetos. Así de loco, así de absurdo lo ve él. ¿Ya? Si tú eres un buen lógico y ya sabes el curso, cuando tú veas esto, dices, está mal esta vaina. Entonces, solamente viendo esto, yo digo que esto es un argumento inválido. Así que la 1 no puede ser. ¿Por qué? Porque la validez depende de la fórmula con la que se llegó a la conclusión. Y por favor, aquí cuidado con que alguien me diga, pero profesor, el pensamiento sí es abstracto, el juicio es abstracto, el juicio es pensamiento. Compare, la validez, te lo he dicho en la teoría, no depende de la verdad de la premisa. Porque, ojo, el pensamiento es abstracto, verdadero. El juicio es abstracto, verdadero. El juicio es un pensamiento, verdadero. Todo es verdadero, pero es inválido. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque la fórmula está mal. Y eso es lo que yo expliqué en la teoría, acuérdate. Entonces, si la 1 no es cierta, tú que eres trome, y la 4 sí, entonces la enano ya no es. Pues me quedan 2 claves, no para analizar. ¿Ya? Vamos a ver, la alternativa 2 se invalida automáticamente porque la alternativa 2 dice que es verdadero. Y por favor, los razonamientos no pueden ser verdaderos. Eso es tema de la otra sesión. Los razonamientos solamente pueden ser válidos o inválidos, correctos o incorrectos. ¿Ya? Verdadero puede ser un juicio, ¿no? Por ejemplo, mañana es viernes, falso. 5 más 5 es 10, verdadero. El triángulo tiene 4 lados, falso, ¿no? Trujillo es una ciudad del norte del Perú, verdadero. Los razonamientos no pueden ser verdaderos o falsos. Pueden ser válidos o inválidos. Por lo tanto, la 2 se cae por lo que te he dicho ahorita. Y por lo tanto, si la 2 se cae, la clave que me queda es la clave casa. Pero veamos por qué. La conclusión es verdadera. Sí, acá está. Conclusión verdadera, ¿no? Premisa verdadera. También, acá está. ¿No ves? Casa. Pregunta de examen. Bonita, ¿no? Para pensar. No es muy difícil, pero hay que tener los conceptos claros de cada cosa, ¿no? Si tú tienes los conceptos claros, la resuelves bien. Si lo vas a hacer a la chamba, caballero, ¿no? Bueno, seguimos. Esta es la clave, aguanta, ¿qué clave puse acá? Ni me acuerdo. Casa. Ya. La globalización se benefició con la aparición de Internet. Esto es economía, ¿no? La economía es una ciencia factual, listo. Este es un hecho factual, dado. Perfecto. La pendiente de una recta se determina por su ángulo de inclinación. ¿Esto es matemática? ¿Formal? Bien.
Dado. Muy bien. 12. Esta vaina. Acá está, 12. Características de las ciencias fácticas. ¿Se acuerda? 4 características definen a una ciencia fáctica, profesor. Son probables, son empíricas, son verificativas y son más inductivas. Perfecto. Si eso es cierto, ¿qué clave sería aquí? Vamos a ver directo al grano, ¿ya? Para poder avanzar al toque. Aunque ya me dijeron una clave por acá, vamos a verla para que no se palteen. Casa dice por ahí Jairo. Veamos. Experimentan, sí, son experimentales. Verifican, sí, son verificables. Su objeto de estudio es diverso. Bueno, vamos a primero marcar las más fijas, ¿no? Las que te he enseñado yo. Generalmente usan 1, 2 y 4 es infalible, ¿ya? Esto es lo que tú me has dicho hace 18 minutos, profesor. Perfecto. ¿Hay alguna que diga 1, 2 y 4? No. Entonces ya comienza a investigar que pueden ser todas. ¿Su objeto de estudio es diverso? Por supuesto que sí. El objeto de estudio de la física, de la biología, historia, química es totalmente distinto, es diverso, ¿sí? Muy bien. Sus principios tienen aplicaciones prácticas, por supuesto, en la química, en la historia, ¿no? Hay diversas formas de aplicación, todas. ¿Bien o no? Muy bien, muy bien. 13. Características de la lógica formal. A ver, 4 son las características, bueno, de la lógica formal no, pues, ¿no? De las ciencias formales, sí, en todo caso, ¿no? Pero veamos, esta sí está media fácil, ¿ah? Ya. Lógica formal. Recuerda, es la lógica que te dice que el razonar correctamente va a depender de la fórmula o de la estructura que tú utilices para llegar a la conclusión. ¿Ya? Por aquí me dan una clave, me parece, que es la clave acá. Veamos si es cierto. ¿Ya? A ver, estudia las estructuras de las formas de pensamiento, ¿cierto? Estudia la forma lógica o la estructura de los razonamientos. Estudia la validez o corrección formal. Ay, 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 ay. Aquí la palabra solo lo malogró, ¿ve? ¿Solo de hechos concretos? O sea, tú no puedes analizar la validez en hechos que son abstractos. O sea, tú no puedes formar un razonamiento que diga, por ejemplo, que si todos los números pares son divisibles por 2, ¿no? Y el 5 y el 6 es par, por lo tanto el 6 es divisible por 2. ¿Eso no es abstracto? ¿Sí? Entonces la palabra solo, aquí me malogró la vaina. Entonces no es la 5, pues. Y si no es la 5, tienen que pensar con propiedad, ¿no? Pero si ha sido la número 4, entonces te queda solamente la BP como respuesta. La lógica formal estudia los conceptos, juicios y razones. Sí, pues de hecho que sí. Estos son pensamientos. Pues sí, de hecho que la lógica formal estudia el pensamiento. ¿Sí? Pensamiento también. Entonces, 2, 3 y 4. Eso debe darme la clave beso. Muy bien, claro, ¿no? Si están aprendiendo, eso es lo importante. Tienen que aprender. Bueno, pregunta 14. Negador, dudable negador, falsas negador. Aquí me queda un negador, significa por lo tanto que si yo elimino estas dos me piden las falsas. ¿Ya? Veamos. La lógica formal estudia el pensamiento fundamentalmente su contenido. Mentira. La lógica formal no estudia el contenido, la que estudia el contenido es la dialéctica. La lógica dialéctica estudia la validez. Mentira. La lógica dialéctica estudia, ¿no?, el contenido, ¿no? Dos malas hasta ahora, 1 y 2. Ya, pues si sabes que 1 y 2 son fijas y te piden las falsas, tu respuesta está entre estas dos, ¿ves? ¿Lo ves? Porque son las que tienen 1 y 2, ¿no?, que son las falsas que te piden. Aquí está la respuesta. ¿El razonamiento tiene estrecha relación con las otras formas de pensamiento? Sí, esto sí es cierto. ¿Sabes por qué? Porque el conjunto de conceptos forman juicios y el conjunto de juicios forman razonamientos. Entonces hay una relación estrecha entre el concepto de juicio y razonamiento, ¿no? Entonces la 3 es cierta. Por lo tanto, si la 3 es cierta, se cae la A y solamente te queda la clave dado, que se supone que la 4 es falsa. Veamos. ¿Los principios lógicos tienen valor de verdad contingente? No. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a las fórmulas lógicas como las leyes, reglas, se les llama así, leyes y reglas? Porque son fórmulas tautológicas. Son fórmulas cuya veracidad es absolutamente demostrable, ¿no?
Y toda ley, y toda regla, y todo principio es una fórmula tautológica. Siempre, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser la 4 que te dice que son contingentes. Pues es por eso que la clave es dado en esta pregunta. ¿Ya, muchachos? Muy bien, excelente, clave dado. Cañón. 15. La lógica como ciencia del razonamiento le permite al hombre... A ver, esa está muy fácil, ¿ah? Te lo explican hasta el comienzo. Dado, Rebeca, muy bien. Razonar correctamente y o válidamente. Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ya esto lo explico yo. Miren, chicos, en un razonamiento, a las premisas se le conoce como conocimiento inicial y a la conclusión se le llama conocimiento final. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, aquí el conocimiento inicial está dado en las premisas. Enano la 16. Pregunta 17. El conocimiento inferido está en la conclusión o conocimiento final. Y el conocimiento corroborador, esta es una pregunta de examen, ¿eh? Esta es una pregunta de examen de admisión. El conocimiento corroborador, que es el que justifica que la conclusión obtenida, bueno, está bien dada, es la regla. Porque cuando yo te mostré este razonamiento, por ejemplo, y tú me dijiste que es inválido, ¿cómo te diste cuenta que fue inválido? Porque la fórmula con la que se llegó a la conclusión está mal, pe. Entonces, en los razonamientos, la regla o la fórmula es lo que te dice si está bien o está mal, dependiendo cómo se usó. Entonces, en este caso, de esta pregunta, el conocimiento corroborador o el que justifica que la conclusión obtenida está bien es la regla. ¿Ya? Ahí están los 3 conocimientos que en los razonamientos siempre vas a encontrar. Pregunta 19, esta sí está bien facilita, ¿no? Beso dice por ahí Mari Carmen, y es cierto, pues. Posibilidad, necesidad. Muy bien, esta es la lógica modal, ¿no? La que construye enunciados que utilizan términos modales. Facilito. Esto sí, pues no hay mucho que explicar, ¿no? Pero la lógica que utiliza los diagramas de Venn y los diagramas de Euler es la lógica clasial, pues. Por eso se le llama así lógica de clases, lógica de conjuntos. Y utilizamos los diagramas de Venn y los diagramas de Euler para validar o para poder hacer análisis de los conjuntos, ¿no? 21. Esta sí está muy fácil. Pues esto lo dije en la teoría y creo que los que saben el curso lo manejan, ¿no? La lógica que utiliza las principales estructuras típicas tradicionales para representar o formalizar las expresiones es la lógica, aquí está la clave, tradicional, clave avión. Muy bien, muchachos, muy bien. Bien. Una pregunta, ¿ustedes saben quién creó y desarrolló estas estructuras de SAP, SEP, SIP, SOP? ¿Saben quién estandarizó? Pues, perdón, ¿no se escuchó mucho? De nuevo, ¿pueden decir? ¿No? Por ahí alguien lo dijo, pero lo dijo muy rápido. Aristóteles. Excelente, Aristóteles. Ese fue el pata que hizo el análisis de cantidad y cualidad y con eso creó SAP, SEP, SIP, SOP, ¿no? Y por eso que este pata, que es el mismo que desarrolla el silogismo, ¿no? Su método con el que él desarrolla los silogismos es el método de modos y figuras, pues. Este método de Festino, Dimaris, Camenes, Barbara, ¿no? Justo con esto, pues. No es una casualidad. Esto ya lo voy a contar cuando lleguemos a silogismos. 22. Son ciencias sistemáticas racionales, palabra clave. ¿Qué ciencias son racionales? Las formales, pe. Racionales, ¿se acuerdan? Eso lo colocamos en la teoría, mira acá está. Racionales, acá está. ¿Lo ves? Perfecto. Ciencias cuyo objeto de estudio es concreto. Ah, ya. Y verifican, experimentan. 3 palabras claves, ¿eh? Fácticas. ¿Sí o no? Fácticas, 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 fácticas. Muy bien dado. 20, no sé, 4. Bien. A ver, ¿la lógica modal es bivalente? No. La lógica modal, de hecho, pertenece al conjunto de lógicas multivaluadas. ¿Lo ves? Acá está, ve. De las lógicas polivalentes, la lógica modal es una de ellas, así que no es bivalente. Descártame la 1. Ya. ¿La lógica fuzzy es llamada difusa? Sí. ¿Bivalente utiliza proposiciones que tienen muchos? No. La bivalente tiene 2. Así que la 3 no es. ¿Bivalente es parte de la lógica proposicional? Sí.
Acá está, ve. La bivalente es parte de la lógica proposicional. ¿Lo ves acá? Por lo tanto, la número 4 es cierta. ¿Cuántas son verdaderas? Dos. Dos de ellas. Dos de ellas. ¿Ya? Muy bien. Esa es la clave de eso. Y vamos con la última. Son expresiones que condujeron a la aparición de lógicas multivaluadas. Una lógica multivaluada es una lógica que utiliza muchos valores de verdad, múltiples, ¿no? Y esto se consigue cuando se utilizan términos difusos, ¿no? ¿Te acuerdas? El vaso está semilleno de agua. Utilizar este término semilleno o casi lleno da pie a que tú puedas valorarlo infinitamente con porcentajes. El plátano tiene tono amarillento. Uy, al decir amarillento hay infinitas escalas de amarillo. Y el chofer aceleró ligeramente la velocidad. Sí, pues porque si ligeramente no es lo mismo si aceleró 5 kilómetros por hora más que se aceleró 7 kilómetros por hora más, a que se aceleró 10 kilómetros por hora más. Entonces, escala de valoración infinita. Lógica FUSI, términos difusos, términos inexactos, ¿no? Que permiten que tú tengas que, en el intento de hacerlo exacto, porcentualizar la verdad, 90% verdadero, 92% verdadero, etcétera, ¿no? 1, 2 y 5, entonces, la clave debe ser allí, la clave dado. Muy bien, chicos. Muy bien, muchachos, eso sería todo de mi parte, ¿no? Vamos a finalizar la sesión allí. Voy a mandarles las diapositivas ¿no? al coordinador para que él se las pueda reenviar a ustedes, estas diapos que ustedes han visto, se les la van a llegar para que ustedes lo puedan ver como si fueran las capturas de pantalla de pizarra, ¿no? Y usted lo pueda repasar lo que hemos visto. Bueno, chicos, ha sido un tremendo gusto estar con ustedes. Me voy a despedir. La próxima semana continuamos con el tema que sigue en este curso. Espero que les haya gustado la clase y que sobre todo hayan entendido los conceptos básicos primero de este curso, ¿no? Así que me despido, se me cuidan y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Listo, chicos. Cuídense, cuídense, nos vemos. Hasta luego a todos. Me despido. Cuídense. Cuídense, muchachos. Nos vemos.